tratando, tratando de enfatizar, obviamente, en los aspectos registrales, los cuales, como ustedes también deben intuir y deben haberlos visto de repente en la clase anterior, están muy ligados, por no decir completamente ligados, con los aspectos sustantivos, ¿no?, de cada procedimiento y de cada acto. Obviamente, para determinar que procede o no procede tal vez un saneamiento, primero habría que entender, ¿no?, y comprender bien los alcances de este acto, ¿no?, por ejemplo. Y así, en forma sucesiva, de acuerdo a lo que vamos a ir comentando en esta exposición. Bien, antes de iniciar el tema, obviamente es oportuno referirnos al hecho de cómo es que el Estado adquiere propiedad, ¿no? Y cuando nos hacemos esta pregunta, la respuesta, de repente, ¿no?, para la gente que tal vez no tenga mucho conocimiento sobre esto, podría ser de que el Estado adquiere formas diversas, un particular, una comunidad o una persona jurídica. Sin embargo, esta premisa no es del todo cierta, pues aunque parezca raro, el Estado adquiere propiedad, adquiere derechos de la misma estructura que adquiere, por ejemplo, un particular o una persona jurídica o una comunidad campesina, ¿ya? De dos formas únicamente, ¿no? Ya sea de modo derivativo o ya sea de modo originario. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, cuando se refiere al modo derivativo, que es básicamente un acto de transferencia, el derecho de B proviene estrictamente del derecho que transfiere A, ¿no? Y de ahí viene el vocablo romano, ¿no?, nemo plus juris, ¿no?, transferen potes. O sea, B no puede tener más derecho de lo que A le ha transferido, ¿no? O sea, la adquisición de B tiene su causa en la transferencia de A. Por lo que, por ejemplo, cualquier vicio, cualquier defecto que hubiera en este acto, ¿no?, que sirve de vehículo para poder transferir este derecho, obviamente va a afectar la adquisición que tenga B, ¿no? Ese es un modo derivativo, ¿no?, que obviamente proviene del derecho de A. En cuanto a los modos originarios, tenemos que en realidad A, por ejemplo, adquiere el derecho con independencia de cualquier transferente. O sea, adquiere por sí mismo. No es que su adquisición esté en función o dependa de un acto causal, sino que simplemente él ha adquirido porque así lo dispone la ley. ¿Ok? Entonces, haciendo este parangón con los actos por los cuales el Estado adquiere derechos, únicamente en lo que difiere son en cuanto a los procedimientos y a los requisitos que el Estado establece para poder adquirir en cada supuesto concreto propiedad. ¿Okay? Obviamente el Estado, como cualquier persona, sea un particular, una comunidad, una persona jurídica, puede establecer, ya sea legalmente o ya sea en forma convencional, las condiciones bajo las cuales estaría dispuesto a adquirir derechos, ¿no? Y cuáles serían, en todo caso, los requisitos, ¿no?, o las exigencias que deben cumplirse para que se pueda llevar a cabo este acto de adquisición por parte del Estado, ¿no? De igual forma que si ustedes, por ejemplo, quieren adquirir una casa como particulares o transferirla, ustedes pueden pactar, ¿no?, y pueden establecer el programa contractual, ¿no? Cuáles son las condiciones o cuáles son las cláusulas, en este caso, ¿no?, que regirían el acto de transferencia. Igual el Estado, solamente que el Estado, como es una entidad, un ente, mejor dicho, que obviamente se ve representado por entidades, requiere tal vez de mayor formalismo para poder establecer estas condiciones, ¿no? Que en muchas ocasiones esto se ve reflejado, por ejemplo, en reglamentos, en leyes, en directivas, ¿no?, o tal vez también en lineamientos internos que emita cada entidad, ¿no? Entonces, eso es así en líneas generales. Ok, para referirnos a los modos originarios por los cuales el Estado adquiere propiedad, yo he puesto aquí tres supuestos, ¿no? El primer supuesto, obviamente, cuando la ley lo señale, que aquí naturalmente estaría en primer lugar el tan conocido dominio público, ¿no? Como saben ustedes y han debido haberlo desarrollado en las clases pasadas, el dominio público es algo tan sencillo como un ámbito de protección que confiere el ordenamiento jurídico a determinados bienes, que por su especial valor, o sea, un especial valor, imaginemos las playas, imaginemos los parques, imaginemos las plazas, imaginemos las calles, imaginemos las veredas, imaginemos la plaza de armas, imaginemos el Manu, imaginemos muchos lugares más, ¿no? Que obviamente por su condición sería impensable pensar que existieran derechos particulares, singulares, excluyentes, ¿no?, que podían limitar el libre acceso de todos, ¿no? Pensemos en ellos para poder referirnos a lo que es el dominio público, ¿no? Entonces, ese es el dominio público. Y obviamente el dominio público se define por ley.
¿ya? La ley es la que define cuáles son las características que deben tener determinados tipos de bienes para poder entenderse que están incluidos dentro de la categoría del dominio público. Y al estar incluidos dentro de esta categoría, pues obviamente son tipos de bienes, tipos de derechos que no pueden ser transferidos o no pueden ser perdidos por el Estado. De ahí es que nace, por ejemplo, la regla de la imprescriptibilidad, ¿no? O sea que, por ejemplo, en el dominio público es inalienable, o sea, no puede venderse, es inembargable y es imprescriptible, ¿no? O sea, no puede ser adquirido por prescripción por particulares. Pues por su especial consideración y los especiales fines que cumple, evidentemente se justifica tal nivel de protección, ¿no? El más, de repente, alto a nivel de cada ordenamiento jurídico. ¿Ok? Luego tenemos, obviamente, el caso de la expropiación, ¿no? Que la expropiación, si bien es cierto, es un acto, bueno, es un acto que deviene de un procedimiento que supone, obviamente, lo que es una etapa de trato directo, y obviamente si se puede dar el supuesto en el cual se adjudique en forma directa con el medio trato, también tenemos que la expropiación, obviamente, ocurre en el supuesto en el cual no se llegue a un acuerdo en esta etapa. Entonces, obviamente, el Estado lo que hace es expropiar, ¿no? Aplicando la máxima sanción posible, se puede decir, ¿no? Que prevé el ordenamiento para poder adquirir un derecho de propiedad. En el caso más común, ¿no? Para poder ejecutar proyectos de infraestructura pública. Entonces, vemos así, ¿no? Que la expropiación es obviamente una excepción al carácter inviolable de la propiedad, ¿no? Como saben, la propiedad, según el artículo 70 de la Constitución, es un derecho inviolable y se dice que el Estado está obligado a garantizarla. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, ¿no? Pues obviamente nadie podría pensar en un crecimiento económico, dígase, ¿no? Inversión, si es que no hubiera seguridad en los derechos que tenemos, ¿no? O sea, nadie invertiría, para empezar, sobre algo que no tiene seguridad de que es suyo y de que el Estado además va a desplegar toda la fuerza posible para poder defenderlo y así poder excluir cualquier intervención ajena, ¿no? Obviamente. Entonces, la expropiación es básicamente una excepción a esta regla que garantiza justamente uno de los derechos más importantes en el plano económico, ¿no? La propiedad. Y finalmente, tenemos el caso de la reversión de terrenos seriazos, que, bueno, algunos sabrán, tal vez otros no, teníamos antiguamente, desde la época ya de la reforma agraria, y antes incluso, diversas disposiciones que de alguna forma señalaban de que los predios seriazos eran del Estado. Sobre este punto voy a ahondar, ¿no? Más adelante. Pero se entendía por estas leyes desde que los predios seriazos son del Estado. Obviamente entendiendo que un predio seriazo es aquel según el cual el terreno no es cultivable, ya sea por falta o exceso de agua. ¿Ok? Entonces, hay leyes antiguas que dicen esto. ¿Y qué ocurría, no? Que por defectos, ya sea de la capacidad operativa de las entidades, ¿no? o la falta de identificación de estos bienes, hasta el día de hoy, incluso antes, con mayor magnitud, existían diversos terrenos seriazos que seguían registrados a favor de particulares. Y tal vez muchos de ellos ya habían sido revertidos. Entonces, lo que sacó el Estado en su momento fue con la primera y segunda disposición de la ley 27333, que es el acto de regularización de terrenos seriazos. Sin embargo, estas disposiciones fueron derogadas por la ley 3230, ¿ya? Porque obviamente se entendía, y en realidad también así estos casos fueron llevados al TC, se entendía que eran un caso en el cual el Estado estaba, o sea, violaba la propiedad y no lo hacía justificándose, obviamente, en la causa de expropiación, ¿no? Que implica, como les digo, un supuesto de necesidad pública o seguridad nacional y obviamente el pago de un justiprecio. Entonces, en este caso, por ejemplo, de la reversión de predios seriazos, no había ni una justificación de necesidad pública, ni tampoco había un pago de un justiprecio. Simplemente era la consecuencia de una previsión legal. Luego, como segundo tópico que tal vez he señalado ahí, es la prescripción adquisitiva de dominio. Pero no del lado particular, ¿no? Sino del Estado. O sea, si es que el Estado puede adquirir por prescripción bienes. Y sobre esto, en la práctica, no hay mayor discusión. O sea, en la práctica, las entidades del Estado efectivamente adquieren por prescripción bienes. Lo hacen. O sea, son tramitadas en la vía notarial, algunas judiciales, y todas ellas se inscriben sin mayor dilación. ¿Ya? Eso es en la práctica. Sin embargo, en la teoría, recientemente se han desarrollado unas opiniones de abogados específicos, contados en realidad, que de alguna forma cuestionan este modo de proceder
¿no? del Estado. O sea, si es que el Estado en realidad podría adquirir vía prescripción bienes, por ejemplo, de particulares, ¿no? Y obviamente, partiendo del texto literal del artículo 70 de la Constitución, pues se rechaza esta posibilidad, ¿no? Porque como les recuerdo, el artículo 70 únicamente prevé como supuestos de excepción a la regla de la inviolabilidad de la propiedad a los casos de necesidad pública y seguridad nacional. En teoría, fuera de estos casos, no habría razón por la cual el Estado podría prescribir, perdón, podría privar del derecho de propiedad a un particular. ¿Okay? Entonces, al ser la prescripción un caso en el que no se justifica en una cuestión de necesidad pública ni seguridad nacional, y tampoco haber de por medio un pago de un justiprecio, pues evidentemente algunos concluyen de que este mecanismo, solo en teoría, no debería ser aplicado por el Estado. Sin embargo, como les digo, en la práctica se da y en lo personal yo no encuentro ningún tipo de impedimento para ello. Más aún si el procedimiento de prescripción, obviamente, en cualquier caso notarial o judicial, implica una etapa indagatoria en la cual se tiene que notificar al titular registral, ¿no? al dueño del inmueble, para que pueda, evidentemente, defenderse o contradecir la demanda. Entonces, en el plano práctico no habría muchos inconvenientes. En el plano teórico, como les comentaba, sí hay algunas objeciones a este mecanismo. Y finalmente, tenemos el caso de la renuncia de propiedad. Si es que el Estado se entendería que puede adquirir derechos en virtud a una renuncia de propiedad. Y aquí tal vez la discusión puede ser más interesante, ¿no? Porque, ¿qué ocurre? El Tribunal Registral aprobó una regla según la cual es posible que una persona pueda renunciar a su propiedad. ¿Ya? Claro, el contexto en el cual se aprobó esta regla vinculante fue en un caso en el que voy a ver si lo puedo graficar aquí con la pizarra para que sea más entendible. A ver, dame un segundo. Creo que no se puede. Ya. Vamos a ver ya. Ya. No, no puedo. Bueno, ya. Mientras averiguo, ya después lo haré. No, no sé cómo poner pizarra acá. Pero bien, ¿qué pasó ya? Para hacerlo un poco más dinámico. Lo que ocurrió aquí fue que una persona quería inmatricular un predio. ¿Ok? Y en este caso, este predio se superponía con otro predio que estaba ya inscrito. Como sabemos, estamos en un supuesto de inmatriculación, ¿no? Y cuando hablamos de inmatriculación, obviamente hablamos de un predio no inscrito. Entonces se quería inmatricular un predio para que se pueda inscribir, y este predio, como les digo, se encontraba parcialmente superpuesto con otro predio inscrito. ¿Ok? Entonces, esta cuestión evidentemente era un impedimento para poder acceder, ¿no? a la inmatriculación. Entonces, ¿qué es lo que hizo en este caso la persona que quería matricular, ¿no? Pues lo que hizo fue renunciar a su propiedad en cuanto al área superpuesta. ¿Ya? Pues obviamente de esta forma se eliminaba la superposición y se viabilizaba la inmatriculación. ¿Okay? Entonces aquí existían obviamente pronunciamientos discordantes, pues obviamente esa es la premisa para poder llevar un tema al pleno, y se llevó al pleno como tal, ¿no? Entonces ya en el pleno se aprobó esta regla según la cual sí es posible que un particular pueda renunciar a su propiedad. Claro, no se aprobó para el caso particular que les he contado, pero fue el caso que motivó la aprobación de esta regla vinculante. ¿Okay? Y obviamente esto ha dado pie a más casos. Claro, no solamente una persona puede renunciar a su propiedad para poder eliminar una superposición que impide el acceso de su derecho al registro, sino también pueden ocurrir más casos, y aquí un poco les cuento. Aquí ustedes pueden ver que, por ejemplo, o sea, el primer efecto práctico de la renuncia de propiedad sería un tema de saneamiento, ¿no? O sea, sanear un bien, ¿no? Quiero escribirlo y no puedo porque se lo pone. Entonces renuncio a la parte de su propuesta para que se escriba, o sea, sanear. Sin embargo, también se puede fundamentar en un acto meramente discrecional, o sea, por mero antojo o mera decisión interna del propietario, ¿no? Sin que se le pueda exigir algún tipo de justificación
distinta. Y en este caso, por ejemplo, ¿qué ocurre? Yo vi un caso alguna vez de una persona que tenía un predio gigante en Huancayo, ¿ya? Y esta persona lo tuvo el predio por herencia, obviamente, y este predio gigante en el tiempo, en la realidad también, había sido lotizado. Y si ustedes iban al lugar actualmente, es un predio lotizado y hay viviendas de muchas personas que están allí, ¿no? Ocupando y que encima cada una paga su impuesto predial, ¿no? Como cualquier propietario. Pero a la vez, esta persona que les comenté al inicio, pagaba el impuesto predial por todo el predio, como si fuera todo de él. ¿Y qué ocurre? En este caso, los costos asociados al saneamiento, que implicaría obviamente vender, ¿no? Cada lote, cada uno de ellos, eran altísimos. Y muchos de ellos incluso, como ustedes también deben entenderlo, desconfiaban tal vez, ¿no? De la forma de proceder, ¿no? Y preferían mejor, como muchos hacían, seguir prescribiendo. Entonces, ¿cuál es la solución, ¿no? que podríamos dar a este caso? Una de ellas, y la que en realidad fue la aplicada, fue evidentemente proceder con la renuncia de propiedad, ¿no? De esta forma, claro, esta persona que pagaba impuesto predial por un predio que en la práctica ya no era suyo y que él tampoco estaba interesado en recuperarlo, ¿ya? Y tampoco en obtener ningún tipo de beneficio económico de él, pues lo más simple era renunciar a la propiedad. Entonces, en este caso, por ejemplo, se renunció a la propiedad, se inscribió y obviamente como consecuencia de esta inscripción de la renuncia a la propiedad, se procedió a la desinmatriculación del predio. Porque recordemos que la inmatriculación se fundamenta precisamente en la propiedad. Entonces, al no existir propiedad por efecto de la renuncia, evidentemente no existe justificación para mantener la partida abierta, ¿no? Entonces, en este caso, como les digo, y fue así la regla aprobada, el efecto de la renuncia de propiedad es doble. En primer lugar, se cancela el asiento de dominio y como consecuencia de el segundo efecto, se desinmatricula el predio. ¿Ok? Sin embargo, como ustedes saben, la propiedad no se agota en el registro, pues obviamente existen otras entidades con las municipalidades que cobran los impuestos, claramente, que también toman como base la propiedad para poder establecer estas consecuencias impositivas. Entonces, en este caso llevamos este acto de renuncia de propiedad a la municipalidad. Bueno, al SAT en este caso, que es de Huancayo. Y el SAT, evidentemente, con justa razón, lo que hicieron fue denegar el pedido. ¿Por qué, no? Porque bajo la lógica del SAT, que es una entidad básicamente tributaria y no civil, ¿no? En el fondo, solamente se podía hacer descargo de los predios, o sea, darle baja a un contribuyente, si es que existía de por medio un acto de transferencia. O sea, si presentabas, por ejemplo, la minuta, cosa que no se cumplía aquí, porque obviamente al renunciarse a la propiedad, teníamos así en principio que el predio se quedaba sin dueño. Entonces el SAT para dar de baja tenía que automáticamente dar de alta a otro. Por eso se exigía ese cambio. Entonces lo denegó. Y bueno, tras meses apelando, ¿no? Conversando, luchando, se logró al final convencerlos de que es un medio válido en nuestro ordenamiento eh, extinguir la propiedad a través de un acto de renuncia. Y se logró. Bien, hasta ahí tenemos más o menos el panorama de lo que es la renuncia de propiedad. Ahora, para vincularlo al tema que nos atañe, podemos decir, ¿y cómo es que esto tiene relación con el Estado? Y es mucha. Recordemos que tenemos un artículo, el artículo 36 del tubo de la ley 2951, según el cual todos los predios no inscritos y los predios que no sean propiedad de nadie, se entiende que son del Estado. Entonces, ¿qué pasa cuando un particular renuncia a su propiedad? Pues evidentemente el predio se quedaría sin dueño, ¿no? Sería la consecuencia inmediata. Sin embargo, por aplicación del artículo mencionado, el bien sería propiedad del Estado. Entonces, ustedes dirían, ok, entonces en el registro y en el SAT deberíamos entender que el Estado es propietario del bien. Sin embargo, o sea, este razonamiento tiene unas objeciones, ¿no? Porque el Estado, tanto que se trate de bienes inmuebles como de predios, que también ya han visto esa clasificación, establece requisitos para poder, para poder adquirir derechos, ¿ya? En lo que se refiere a la adquisición de derechos, tenemos que todos los derechos de propiedad sobre inmuebles, ¿ya? Están bajo la rectoría
de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Y esta dirección ha aprobado recientemente una directiva que se refiere a lo que es los actos de adquisición y en concreto el tema de la aceptación de donación, por ejemplo. ¿Ya? Y obviamente establece una serie de requisitos para poder aprobar, ¿no?, esta adquisición. Entonces, si es que, por ejemplo, el Estado pone estas condiciones para que pueda adquirir, por ejemplo, un bien donado en particular al Estado, podríamos entender que por efecto automático de esta renuncia el Estado adquiere, sin más y sin menos. Y ahí yo pienso que esta regla tendría un tipo de consecuencia que no ha sido muy pensada, ¿no? Pues evidentemente adquirir la propiedad de un bien como derecho también implica la imposición de obligaciones. Y son obligaciones que en casos como estos son obligaciones no consentidas. O sea, no es que el adquirente del derecho ha consentido asumir estas obligaciones. Entonces, aquí, por ejemplo, en la práctica, no se ha presentado un caso en el cual, por ejemplo, al Estado le cobren impuesto predial, ¿no? Porque un predio tal vez ha renunciado. No se daba hasta donde yo tengo entendido. Pero claro, puede darse, ¿no? O también puede darse el caso, por ejemplo, que estemos en un predio que tenga una obra ruinosa y que tal vez como consecuencia de esta ruina se derrumbe y cause daño a otros. Entonces, en este caso, según el Código Civil, quien respondería sería el dueño del bien. Y como hemos dicho, ¿quién sería, en teoría y por aplicación normativa? El Estado. Entonces, hay una serie de consecuencias que se derivan en realidad del acto de renuncia de propiedad, ¿ya?, que no han sido pensadas, obviamente, al momento en el que se ha aprobado esta regla vinculante del Tribunal Registral. Y claro, ¿no?, también la pregunta más de fondo sería, ¿y valdría la pena de repente establecer una regulación al respecto? Y aquí tendríamos que ver, ¿no?, si efectivamente tenemos o no muchos o pocos casos en los cuales propietarios han renunciado a su propiedad. Y eso claramente justificaría la necesidad de poder establecer una regulación o algo, ¿no?, sobre este tema. Pero bien, entonces, como le decía, en resumen, se entendería, por lo menos en hipótesis y en términos estrictamente teóricos, que también el Estado adquiriría propiedad a través de la renuncia de propiedad que formuló en particular, con las salvedades que yo he dado, ¿no? Claro, ahora bien, imaginemos que de repente un particular ha renunciado a su propiedad y al Estado, una entidad X, le convenga ese bien para de repente ejecutar un proyecto. Entonces, claro, ahí obviamente podrían sanearlo y podrían consignar como acto causal o acto que fundamenta el derecho el acto de renuncia a propiedad, ¿no?, que formula en particular, que también sería obviamente válido. Pero es una cuestión básicamente de cómo es que usamos los argumentos, siempre dentro del marco legal, para poder lograr los objetivos que tenemos. Bien, dicho esto, vamos a entrar al tema del artículo 36, ¿no?, que es el que ya comenté muy brevemente anteriormente. El artículo 36 del tubo de la ley 29151 establece lo que ustedes pueden ver ahí, ¿no?, que es una regla que atribuye propiedad al Estado. Sin embargo, esta regla que está en este texto tiene dos partes. La primera parte es lo que yo distingo, hasta punto y coma, es lo que yo distingo como una regla de titularidad. ¿Por qué? Porque justamente en función a este enunciado normativo es que se atribuye la propiedad al Estado. ¿En qué supuestos? Y los pone aquí, ¿no? Te dice, ¿no?, los predios que no se encuentren inscritos en el registro de predios. ¿Ok? Es el primer caso. Y siguiendo con esto, reconociendo evidentemente que la propiedad en el Perú por lo menos no exige un registro constitutivo, también señala aquellos predios que no constituyan propiedad de particulares ni de comunidades campesinas. Entonces tenemos dos casos: predios no inscritos y predios que obviamente fuera de registro no sean propiedad privada ni comunal. Entonces, si se cumplen estas condiciones, la consecuencia es que el dominio se atribuye al Estado. ¿Ok? Esta es la regla de titularidad. Y al ser el dominio del Estado, pues obviamente quien se encargaría de su inmatriculación sería la SBN. ¿Ok? Eso en principio. Esta regla, como les digo, tendría algún matiz si estamos, por ejemplo, en un caso de un predio del Estado, pero que se encuentra en una zona en la cual se han transferido funciones para administrar terrenos del Estado. Desde ahí, por ejemplo, esta inmatriculación le competiría al gobierno regional que cuente con estas funciones transferidas. Igual eso vamos a
comentarlo un poquito más adelante, pero sería un poco este sentido de la regla. Luego, la segunda parte de este enunciado normativo ya no se refiere a un tema de dominio o derecho de propiedad, sino se refiere ya a un asunto de competencia, ¿no? Superada la etapa de decir que el Estado es propietario de algún predio, vamos ahora a ver a quién le compete inmatricularlo. Como ustedes ponen arriba, en teoría es la SBN. Sin embargo, acá, ¿qué nos dice? ¿No? Nos dice, que es lo que le decía, ¿no? Y en las zonas que se haya efectuado transferencia de competencias, ¿no?, a los gobiernos regionales, sin perjuicio de las competencias legalmente reconocidas por norma especial a otras entidades. ¿Qué quiere decir, no? Que si hubiera una ley que establezca la competencia de una entidad X, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, que algunos dicen que funciona el artículo 13 de su ley, ellos pueden inmatricular predios, ¿ya? Obviamente que tengan algún tipo de vestigio cultural, ¿ya? Solamente serían ellos los competentes para poder inmatricularlo, ¿ok? Y ya, si quieren, por default, ¿no?, por una regla residual, sería la SBN o el gobierno regional que cuente con las funciones transferidas. Pero en principio, la inmatriculación, diríamos, le competiría a la entidad que tenga atribuida directamente la competencia por un especial, y en su defecto, la SBN o los gobiernos regionales en aquellos lugares donde hubiera operado la transferencia de competencias. Ahora, ¿qué ocurriría si, por ejemplo, en un área determinada, digamos que gigante, existieran algunos tipos de bienes, o bueno, o áreas, mejor dicho, áreas específicas en las que tengamos elementos que determinen la competencia especial de otra entidad? Tendríamos que tomarnos el trabajo de recortar esa área para poder inmatricularlo, pues obviamente estaríamos frente a algunos tipos de bienes en los que no tendríamos competencia, o podríamos inmatricular todo. Sobre esto, la Dirección de Normas y Registros de la SBN emitió ya hace algunos años una opinión, ¿ya? La NR, que es las siglas de la Dirección de Normas y Registros, emite opiniones que no son vinculantes, son meramente orientativas, ¿ya? Claro, las entidades, cualquier entidad o cualquier particular puede presentar su pedido y decir, no sé, por ejemplo, acláreme el sentido de tal norma. Y la NR, obviamente desplegando su función de atribuir significado a los textos normativos o de interpretarlos, puede responder esa consulta con una opinión, ¿no?, que no es vinculante, pero de una forma orienta, ¿no?, el actuar de las entidades o de los particulares. ¿Okay? Esta dirección lo que hizo fue emitir una opinión, pues existían algunos casos de predios en Arequipa. Arequipa es un lugar que tiene, por ejemplo, las competencias transferidas, y ellos querían inmatricular grandes extensiones de terreno. ¿Y qué pasaba, no? Que dentro, por ejemplo, existían bienes de dominio público. Y los bienes de dominio público, que claramente no tengan alguna atribución de competencia específica a una entidad, solamente los puede inmatricular la SBN, ¿ya? O sea, la transferencia de competencias no alcanza a los bienes de dominio público, solamente a los bienes de dominio privado, ¿ok? Pero habían bienes de dominio privado gigantes que tenían dentro bienes de dominio público. Por ejemplo, bienes de dominio público hidráulico, ¿no? Ríos, quebradas secas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ellos se enfrentaban al conflicto de decir, ¿lo pueden matricular? Y más que eso, ¿eh?, cuando presentaban a veces sus resoluciones al registro, el registro les observaba. Pues decían, ustedes no pueden inmatricular bienes de dominio público, pues esto le compete únicamente a la SBN, ¿no? O en su defecto a la entidad X, ¿no?, que tenga atribuida esta competencia. Entonces, en estos casos había un entrampamiento. ¿Qué dijo la NR? Que obviamente las entidades sí pueden sanear estos bienes, o sea, inmatricularlos, a pesar de que dentro hubieran bienes de dominio público. Pero ¿cuál es la garantía en esto? Que evidentemente cualquier acto de gestión predial que la entidad apruebe sobre el bien, jamás y bajo ningún supuesto puede involucrar a este bien de dominio público o bien sobre el cual esta entidad no tenga competencia para gestionarlo. O sea, ¿lo puede matricular? Sí, ¿no? Porque la inmatriculación, como sabemos, es una garantía tanto para los particulares como para el Estado, ¿no? Porque de una forma te da un derecho inscrito que tiene todas las ventajas que derivan de la inscripción registral, ¿no? ¿Lo puede matricular? Sí, pero no puede aprobar actos de gestión
sobre el bien. ¿Qué quiere decir? No puede venderlo, no puede afectarlo en uso, no puede arrendarlo, no puede hacer nada sobre él. O sea, dicho en términos más sencillos, no lo gestiona. ¿Ok? Porque eso únicamente le compete a la entidad a cargo de la gestión de este bien, ¿no? Que como les dije, es una competencia establecida por norma legal. Seguimos. Bien, aquí como ustedes pueden ver, vamos a referirnos a un tipo de bien del Estado cuya configuración estaría aparentemente fuera de los alcances del artículo 36 del TUO que les he leído anteriormente. Si hacemos, si hacemos un pequeño remember, ¿no?, de ese artículo, sabemos de que nos decía de que el Estado es propietario de los predios no inscritos y de los predios que no sean propiedad particular de comunidades campesinas. ¿Okay? Pero ¿qué ocurre con esta línea de tiempo que yo he dibujado? ¿Ya? Tenemos diversas leyes que se refieren a un tipo particular de terreno. Como saben, el terreno en el Perú, ¿no?, generalmente se divide en predios rústicos y predios urbanos. Predios urbanos, predios urbanizados, donde obviamente hay actividades de vivienda, ¿no?, comercio, industriales, etc., ¿no? Predios habilitados. Y predios rústicos, que a su vez se subdividen en predios rurales y en terrenos seriazos. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Los predios obviamente rurales son predios destinados a actividades agropecuarias. Y los predios seriazos son o constituyen una categoría que nace por oposición a la del predio rural. ¿Por qué lo digo, no? Y obviamente eso explica por qué la gran mayoría de textos vinculados al derecho rural se refieren a los terrenos seriazos. Porque si ustedes ponen atención en su definición, se definen en casi todos los textos normativos como aquellos terrenos que por falta o exceso de agua no son cultivables. O sea, la variable, el elemento que determina que sea o no sea eriazo rural es que sean cultivables o no sean cultivables. Y la razón que no sean cultivables, en el caso concreto de predios eriazos, se refiere a la falta o al exceso de agua. Nada más. Por eso les digo, o sea, la categoría de los terrenos seriazos nace dentro del contexto del derecho rural y en oposición a la definición de un predio rural. Entonces, ¿qué pasó aquí? Tenemos que, bueno, yo he encontrado la ley más antigua sobre esto, que es una ley de 1893. Esta ley lo que establecía era como que una primera mirada que tuvo el Estado hacia los predios seriazos. ¿Y qué decía, no? Esta ley decía que básicamente le da facilidad a los propietarios de predios seriazos a poder obtener concesiones o contratos de irrigación, únicamente, que son en su mayoría, de los predios eriazos de la costa. Entonces aquí el Estado como que da una primera mirada, ¿no?, así muy somera, a estos predios, tratando de fomentar de que sean cultivados, ¿no? Esa fue como que la primera intención del Estado, ¿no? Un nivel de intervención que yo denomino leve, ¿no? Porque no, o sea, interviene sí, ¿no? Los promueve, pero no es que los quite o no es que establezca algún tipo de obligación. Dice, si quieres usar mis aguas, las puedes usar, ¿no? Son las facilidades que el Estado da para que obviamente esos predios sean cultivables y generen crecimiento económico. Luego, en 1934, se emite una ley que ya representa un nivel de intervención un poquito más moderada, ¿no? Porque claro, el Estado ya interviene, ya impone obligaciones, porque acá impone ya el impuesto anual y también establece la pérdida de propiedad ante el incumplimiento, ¿ya? Y también establece que estos propietarios deben declarar su valor y su extensión. Esto obviamente con la finalidad de que el Estado tenga un margesí, ¿no?, y tenga identificados estos bienes. Entonces acá ya vemos que ya se imponen obligaciones. O sea, ya el Estado interviene en forma un poquito más fuerte, ¿no? No los quita, pero dice, hazlo acá. Y si no lo haces, te lo quito. Ya vemos una intervención moderada, ¿no? Luego, en el año 36, ¿no?, en el marco del Código Civil, se dice que la propiedad del Estado recae sobre las tierras sin dueño o abandonadas, ¿no? Que algunos hacen el parangón de tierras abandonadas con predios seriazos, aunque son cosas diferentes, pero igual se menciona allí por si acaso. Luego, en el año 1949, se emite el decreto ley
11061. Y sin mucho cambio, lo que establece básicamente lo más significativo es que señala la posesión del Estado sobre los terrenos abandonados, es decir, eriazos. De aquí donde hago ¿no? el símil de abandonado de acá con el Código Civil, ¿no? Entonces, ya establece esto, solamente la posesión, no propiedad. Y además nos reafirma este tema de la obligación de pago de impuesto anual y añade una nueva obligación que es la de presentar estudios de irrigación. Claramente, el incumplimiento de estas obligaciones implicaba la pérdida de la propiedad, ¿no? Entonces aquí seguimos todavía en un ámbito de intervención moderada, ¿no? El Estado todavía pone obligaciones y establece sanciones que están vinculadas con perder el derecho, pero obviamente bajo la razón de no cumplir con la obligación que impone. Y finalmente ya el Estado, como nadie le hacía caso, porque la gente igual seguía sin cultivar sus terrenos, y básicamente algunos lo vinculaban con temas especulativos, el Estado en el año 62, en el gobierno de Linley, lo que hace es emitir el decreto ley 14197. Y aquí el Estado como que ya, ¿no? Se puede decir, se molestó, ¿no? Ya nadie me hace caso, pues ya. A partir del día de hoy dice, todos los terrenos seriazos son míos. O sea, ya es una disposición que quita la propiedad a aquellos titulares de predios seriazos. O sea, ya no establece, o sea, ya no pone más condiciones. Y se acabó ya. Ahora sí, todos son míos, ¿no? Y obviamente las razones de esta ley son claras, ¿no? Es tratar de que el Estado evite de que las personas puedan especular, ¿no? Con los terrenos. Porque ya sobre la base de esta ley se han emitido otras leyes posteriores, tanto en materia agrícola, ¿no? Como la ley de reforma agraria, como también en materia urbana, promoviendo que algunas municipalidades, por ejemplo, desarrollen programas de vivienda en terrenos del Estado, que ya es básicamente el interés del Estado por darles un valor a estos predios que en realidad no generan ningún tipo de beneficio económico. ¿Ok? Y bueno, esto obviamente ha desembocado en que esta regla se repita en normas posteriores. Como les digo, también ustedes pueden ver en la ley de reforma agraria un artículo específico que señala igualmente que los predios seriazos son del Estado. Y lo más reciente lo tenemos en el artículo 23 del decreto legislativo 653, que también dice, ¿no?, que todos los terrenos seriazos de la República, sin excepción, son del Estado. Y si nos preguntamos en qué ha impactado esta regla al día de hoy, ya que hablamos de que la última norma es de 93, pues bien, tenemos que en realidad el Tribunal Registral aprobó un precedente en el año 2016, que se refería básicamente a la inmatriculación de predios rurales. Pero, ¿qué es lo que hay detrás del precedente? Y también tiene su razón de ser en un acuerdo plenario, ¿ya? Eh, ¿Qué pasa, no? En este precedente, el tribunal lo que dice es, a efectos de inmatricular un predio rural, ya, no eriazo, dice, en mérito del artículo 2018 del Código Civil, según este artículo, uno puede inmatricular predios bajo dos condiciones. Si tuviera un título que demuestra obviamente la cadena interrumpida de 5 años, o bajo obviamente el supuesto de la prescripción, ¿no?, o el título supletorio, ¿ya? Entonces dice acá, ¿no? A efectos de inmatricular, en virtud a este artículo, e indicar, dice, en el asiento su naturaleza, ¿ya? Y eso es de acuerdo a lo que dice el reglamento de registro de predios, se requiere que la naturaleza del predio sea acreditada mediante documento expedido por la autoridad competente. ¿Ya? Descartando, y aquí viene el tema, descartando que es eriazo. O sea, aquí el tribunal pone especial interés en que se defina si el predio es rural o es eriazo y que esto debe ser acreditado con un documento que expida la autoridad competente. Y la pregunta es, ¿por qué nace este interés, ¿no?, tan supremo que incluso motiva la expedición de un precedente de observancia obligatoria, una regla vinculante? ¿Ya? Y acá pone, ¿no?, la explicación, ¿no? Toda vez que la verificación de este aspecto debe ser materia de calificación para, y ahí va la razón, determinar quién es el legitimado para solicitar la inscripción y qué documentos deberán presentarse para tal efecto. Entonces, la razón de determinar si el predio es rural o es eriazo yace en saber quién es el legitimado para pedir la inscripción. Y obviamente cuando hablamos de legitimado, hablamos del sujeto de derecho, ¿no?, para decirlo en términos muy abstractos,
que tenga la capacidad de poder establecer determinadas consecuencias jurídicas. ¿Ya? Esa es básicamente la legitimación. Entonces, ¿qué ocurre? El titular, por ejemplo, de un predio rural está legitimado para poder inmatricularlo. Sin embargo, un privado que sea titular de un predio eriazo, y el tribunal ha aprobado sobre esto un acuerdo y tiene al respecto senda jurisprudencia, ¿ya? Estos titulares de predios eriazos no pueden, o mejor dicho ya, pueden inmatricular estos predios siempre que se acredite que su derecho provino del Estado. ¿Esto por qué? Porque, como les he comentado anteriormente, ¿no? Se entiende de que todos los terrenos eriazos son del Estado por imperio de esta ley y de todas las que han repetido esta misma fórmula legal. Entonces, el tribunal ha entendido y entiende esta razón y establece esta diferencia. Para ponerlo en términos sencillos, si yo soy un particular que soy propietario de un predio eriazo y mi derecho no ha provenido del Estado, sino de otro particular de repente, yo nunca voy a poder inmatricular mi bien, porque no puedo acreditar que mi derecho provino del Estado. Por el contrario, si yo soy un particular que de repente ha adquirido de otro particular y este particular a su vez ha adquirido del Estado y obviamente esto se puede acreditar, yo ahí únicamente en este supuesto sí podría acceder a una inmatriculación. Si nos vamos para otra parte, si yo soy un particular que soy propietario de un predio rural, ahí no se me exige en absoluto, porque es irrelevante, si es que mi derecho provino o no del Estado. ¿Ok? Ahí sí no hay mayor tipo de exigencia. Ese es básicamente el efecto de esta regla. ¿Ya? Se entiende que el Estado, el tribunal asume que el Estado es propietario de todos los predios eriazos. ¿Ok? Que ya, bueno, podríamos de repente cuestionar o no, pero ya es un tema de cada uno, ¿no? Sin embargo, es lo que al día de hoy se aplica. Bien, eso lo que he mencionado era en cuanto a al derecho del Estado, ¿no? Que adquiere sobre un bien. Ahora, en cuanto a la competencia del Estado, tenemos, bueno, este cuadro yo he elaborado hace ya un tiempo, y aquí he tratado de establecer más o menos de forma amena cómo es que puede reconocerse qué entidad o quién es el competente para poder gestionar determinado tipo de bien. Bien, se puede decir que el criterio que yo he señalado aquí es que, por ejemplo, hablemos de un predio del Estado que sea de dominio público, que sea de dominio privado, que tenga alcance nacional o esté comprendido en un proyecto de interés nacional o que sea propiedad municipal. ¿Por qué no? Porque cada uno de ellos establecen reglas diferenciadas. Si nos vamos al dominio público, como ya lo he comentado, tenemos que el competente en principio sería el responsable del uso o servicio público. Y ya si quieren por default, ¿no? En un aspecto residual sería la SBN o la DGA. Claramente diferenciando si hablamos de predios entendidos como terrenos, que es la competencia de la SBN, o si hablamos de edificaciones, ¿no? Entendido como inmuebles, que es de competencia de la DGA. ¿Cuál es el ámbito sobre el cual recae o se puede aplicar perdón, esta regla? El ámbito es, en este caso, nacional. O sea, aplica en todo el Perú, sin restricciones. Al costado acá pueden ver ustedes cuál es la base normativa, ¿no?, de esta conclusión. Luego tenemos, por ejemplo, a los bienes de dominio privado. Y aquí ya vemos de repente más matices, ¿no? En cuanto a los bienes de dominio privado, tenemos que la competencia puede ser, por ejemplo, de la SBN o la DGA. ¿Cuándo? Igual también, ¿no? Por defecto, ¿no? En los casos que no hubiera competencias transferidas a un gobierno regional o en los casos que no hubiera una entidad pública propietaria. ¿Ok? Estas reglas van a ser siempre la excepción. O sea, la SBN o la DGA van a ser, bueno, no dueños, van a ser administradores competentes sobre el bien en la medida de que nadie más, sea un particular, sea una comunidad, sea una entidad, o sea que hubiera un gobierno regional con funciones
transferidas, ¿ya? No tenga ahí un tipo de derecho. Igual, ¿no? Con el público, igual tenemos acá, ¿no? El ámbito de aplicación, en este caso, es nacional, para la SBN y la DGA. Y aquí pueden ver la base normativa. Luego, en el caso, por ejemplo, de los gobiernos regionales con competencias transferidas, aquí la diferencia está en que el ámbito ya es más restringido, ¿no? Y obviamente, por razones lógicas, se restringe al ámbito del territorio de cada gobierno regional, ¿no? Que el día de hoy se han transferido competencias a Tacna, Lambayeque, San Martín, Amazonas, Arequipa, Tumbes y Callao. Y aquí ustedes pueden ver la base normativa. Finalmente, tenemos el caso en el cual tengamos, por ejemplo, una entidad pública propietaria. Y aquí también, claramente, el ámbito de aplicación de esta regla sería el ámbito nacional. Pues obviamente la OEFA, por ejemplo, el CERNAM, no sé, la OMPE, pueden tener oficinas en todo el Perú, ¿no? Entonces, obviamente, como consecuencia de esto, también pueden tener derechos y claramente competencia para poder gestionar estos bienes en todo el territorio nacional. Y la base normativa también está acostadita, como en todos los casos. Luego tenemos los predios que son de alcance nacional, y aquí vemos que la competencia, en teoría, en principio, correspondería al SBN o la entidad pública que es dueña del bien. Igual el ámbito es también en todo el Perú, ¿no? Y finalmente tenemos a lo que son los bienes de propiedad municipal, ¿no? Que claro que aquí la competencia recaería entre la municipalidad provincial o la municipalidad del distrito, y el ámbito es claramente local, ¿no? No podría exceder ¿no? de esta extensión. Y aquí, por ejemplo, un caso que ocurrió y que llegó al TC incluso, fue el caso del mercado de abastos de Miraflores. Ustedes pueden buscarlo en Google, pueden poner ahí mercado de abastos número 1, TC, y les va a salir esta sentencia. ¿Ya? ¿Qué pasó acá, no? Pasaba que en un supuesto, bueno, en Lima hay como ustedes sabrán, un distrito que es Miraflores, que en su momento era grande, ¿no? Y involucraba lo que, por ejemplo, al día de hoy es Surquillo, que es otro distrito. Entonces pasaba que obviamente dentro de Gran Miraflores habían diversos, ¿no? elementos, ¿no? que eran dominio público, ¿no? Mercados, ¿no? Plazas, parques, etc. Entonces teníamos este mercado de abastos que estaba registrado a favor de la municipalidad de Miraflores. ¿Y qué pasó? Sobre parte del terreno, bueno, sobre parte, perdón, del área de Miraflores, se desmembró y se creó el distrito de Surquillo. Y justamente aquí se encontraba el mercado de abastos. O sea, de estar de Miraflores, por efecto de la creación de Surquillo, este mercado de abastos pasó a ubicarse en Surquillo. Entonces, ¿qué pasó acá, no? O sea, podríamos entender que la municipalidad de Miraflores es dueña de un bien en la municipalidad, perdón, claro, en Surquillo. O sea, y aquí entra mucho que ver el tema de la competencia, ¿no? O sea, la competencia municipal es meramente local y no puede incidir en ámbitos lejanos a su jurisdicción. ¿Cuál sería el sentido que Miraflores tenga un bien a su favor en un distrito o sea, que no es el suyo? No hay razón. No hay, o sea, no hay razón jurídica, ni siquiera lógica, tal vez, bajo mi entender, que podría justificar esto, ¿no? Pues obviamente su ámbito de aplicación establecido, ¿no? por la Constitución es meramente local y en el ámbito de su distrito. Entonces, obviamente, en este caso, que fue un conflicto entre Surquillo y Miraflores por este mercado, se llevó al TC, y aquí el TC habló, de mentiría, no sé si por primera vez, pero es al menos la ocasión más recordada, en la que se habla del tema de la mutación de manial. La mutación de manial, que es un término que suena bien chévere, como ustedes pueden escucharlo, suena así como que bien intelectual, en realidad es algo tan simple como decir que por efecto de algo, un acto, una ley, cambia ya sea el titular que tiene la competencia sobre el bien, o cambian las características o las finalidades de estos bienes. ¿Ya? Es algo tan simple como eso. Pero el término utilizado, ¿no? que como les digo suena elegante, y que es un trasplante, una copia de lo que ya se hacía, se dice, o como así se conceptualiza en otros países, como España, Argentina, Chile. Es más, si mal no recuerdo, también en Francia incluso también se habla de esto, ¿no? De la mutación de manial. No es un término exclusivo del idioma castellano. Entonces, eso es lo que pasó ahí, ¿no? Entonces, básicamente, ¿por qué lo digo? Porque es importante saber y comprender que el ámbito de competencia de una municipalidad distrital
es meramente local. Y si hubieran casos como este, pues claramente no habría razón para justificar, siquiera pensar de que estos bienes podrían permanecer bajo la competencia de la municipalidad, ¿no? Que ya no existe o que no tiene ya algún tipo de jurisdicción sobre esta área que ya está involucrada en la creación de un nuevo distrito. Bien, luego tenemos por aquí, a ver, un segundo que ya. Aquí tenemos el artículo 56 de la ley de municipalidades, ¿no? La ley de municipalidades. Y de todos los bienes que en teoría se mencionan que son municipales, únicamente los que ustedes pueden ver resaltados son los que se adaptarían, los que son bienes inmuebles, ¿no? O sea, bienes inmuebles. Acá tenemos los bienes inmuebles destinados, por ejemplo, a servicios públicos locales, ¿no? Tenemos los edificios municipales, ¿no? Tenemos los terrenos eriazos, abandonados y ribereños, pero que transfiera, obviamente, el gobierno nacional. Tenemos también los aportes, ¿no? Los aportes, como saben, son sesiones gratuitas que efectúan los dueños de los predios que son habilitados, ¿no? Para que el Estado obviamente pueda brindar servicios públicos locales, ¿no? Colegios, hospitales, por ejemplo, no sé. Tenemos también los legados o naciones que se instituyan a su favor. Aquí, por ejemplo, es bien interesante preguntarnos en qué medida, por ejemplo, este articulito, bueno, este inciso de los legados o concesiones que se instituyan a su favor, podría colisionar con la regla según la cual la DGA es la que regula todas las adquisiciones de los predios del Estado. Y aquí, sin ir muy lejos, simplemente un análisis de regla de jerarquía, tenemos que obviamente la ley orgánica vence a una ley normal, ¿no? Entonces, obviamente primaría esta disposición sobre la disposición que establece que la DGA regula las adquisiciones de bienes del Estado. Pues esta ley, por jerarquía, es superior a esta ley. Entonces se aplicaría antes que esa. Y finalmente tenemos a las vías y áreas públicas, ¿no? Que aquí también, si bien es cierto, no son áreas entendidas como aportes, según lo que se suele hacer en las soluciones que aprueban, son en sí aportes, ¿no? Al fin y al cabo son sesiones que efectúa el habitador para que puedan darse caminos, ¿no? Y pistas, ¿no? Para que puedan claramente transitar los dueños de los lotes que están involucrados dentro de la urbanización, ¿no? Entonces, estos son o serían todos los casos en los cuales tendríamos bienes que serían propiedad municipal, ¿ya? Bueno, me comentaron de que a las 8 en punto, me he pasado 2 minutos, tienen un break de 5 minutos, así que voy a pausar en este momento mi exposición y vamos a retornar a las 8:07, ¿ok?
Bien, continuamos con la exposición. ¿Ok? Ya. Como ya habíamos comentado hace un momento nada más, tenemos algunos tipos de bienes, como los bienes municipales, ¿no? Que ya más o menos, como les he podido explicar, son bienes que son administrados obviamente en un ámbito netamente local, ¿ya? No pueden exceder de este, y ya tenemos incluso alguna jurisprudencia del TC que se refiere sobre este aspecto. ¿Ok? Bien. Luego, ahora, ya que hemos superado esta parte, vamos a referirnos a lo que es el procedimiento de primera inscripción de dominio de bienes del Estado. ¿Ok? Este procedimiento tiene algunos aspectos que han variado. Como recordamos, tenemos que inicialmente el procedimiento estaba regulado en una directiva, pero luego se incorporó con mayor detalle con el decreto legislativo 358 en la ley 2951, ¿no? Y que ya, bueno, tiempo después esto dio razón a que se apruebe un tubo, ¿no? Un texto único ordenado de la ley 29151. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Cuáles son los aspectos, se puede decir, ¿no? Generales, ¿no? Centrales de este procedimiento? Tenemos, en principio, que este procedimiento se aplica en forma obligatoria a la SBN, a los GORES, ¿no? Que tienen transferidas las competencias, ya mencioné cuáles: Tacna, Lambayeque, San Martín, Amazonas, Arequipa, Tumbes y Callao, y también a los gobiernos regionales que cuenten con un convenio de delegación. Hasta el 2020, inicios que estuve yo en la SBN, se habían firmado convenios de delegación con Piura, con Moquegua, y antes de la transferencia con Callao. ¿Ya? Luego de eso, la verdad que yo desconozco si se han firmado este otros. Es el resultado principal de la búsqueda. Otros, ¿ya? Pero generalmente son convenios que de alguna forma buscan como que tantear, no sé si lo queremos llamar, si es que el GORE que va a asumir esta competencia cuenta con la capacidad, ¿no? Tanto operativa como también a nivel de conocimientos, para poder asumir esta carga. ¿Okay? Esa es básicamente la finalidad de un convenio de delegación. Y también, claro, hay otros casos que, por ejemplo, hay entidades que firman convenios de delegación con la SBN para que la SBN sanee los bienes, ¿no? Ya que en teoría tiene mayor conocimiento y mayor experiencia en el tema de saneamiento, ¿no? Luego tenemos que también no aplica, y ahí es una excepción que encuentra su razón de ser también en reglas especiales de la ley, no aplica para predios del Estado que son materia de formalización o saneamiento físico legal de la propiedad urbana o rural. ¿Esto por qué, no? No sé si en realidad eso ha sido tocado por las clases que han pasado, pero si ustedes desarrollan o entienden un poco el sistema, y es que aquí hablamos del Sistema Nacional de Bienes del Estado, tenemos que, como todo sistema, tiene un ámbito restringido de aplicación, o sea, no se aplica en todos los casos. Y habrán límites, ¿no?, que se establezcan en este sistema. En el caso puntual, los límites ustedes los pueden encontrar en el artículo 14, inciso I, creo por ahí, del tubo de la ley 2951. Que, por ejemplo, refiriéndose al tema de la opinión técnica, ya la opinión técnica, como algunos sabrán, es un acto, se puede decir, supervisión preventiva que hace la SBN para algunos tipos de actos que hacen las entidades, como por ejemplo transferencias, con el objetivo de poder evitar, ¿no?, o controlar, ¿no?, con mayor tipo de precisión, que las transferencias se efectúen en forma correcta, ¿no? Esa es la finalidad a grandes rasgos. Pero recordemos que el Estado transfiere propiedad no únicamente en el marco de procedimientos que rige o que regía únicamente el SBN, sino también, por ejemplo, tenemos procedimientos, por ejemplo, los de formalización, que involucran que la entidad formalizadora transfiera y adjudique un derecho determinado a un poseedor, ¿no? Entonces, obviamente, como estamos aquí en un caso de un marco legal especial, ¿no?, que rige el ámbito de formalización de propiedad, pues no habría razón de ser para que el SBN, quien no aplique estas normas y tampoco las debe conocer, sea quien fiscalice o supervise de alguna forma
si es que este procedimiento ha sido llevado o no correctamente, ¿no? Porque aquí, ya por simple cuestión lógica, no habría razón de extender ese ámbito, ¿no? Porque también, y es tema legal, el sistema no involucra esos aspectos. ¿Y qué es lo que dice, por ejemplo, ese artículo que les comenté, ¿no? Dice que la opinión técnica no involucra tanto el tema de los predios que son materia de formalización, como también los predios que son materia de promoción de inversión. ¿Ya? O sea, ni formalización, ni tampoco los que son promoción de la inversión. Ni uno de los dos. ¿Ok? Porque, como les digo, son cuestiones ajenas al conocimiento del ente rector, que es la SBN. Recuerden que un ente rector, en teoría, es la máxima autoridad, ¿no? La máxima ficción que puede establecer o puede dictaminar o puede regular, ¿no? Todos los procedimientos y todos los actos que se encuentren dentro del sistema que rige. Pero fuera del sistema que rige, claramente este ente rector no tendría rectoría, ¿no? Porque son materias que escapan de su conocimiento. La lógica de un ente rector es ser la máxima autoridad en conocimientos, en regulación de una materia específica. Entonces, todos aquellos ámbitos que estén excluidos o fuera de esto no podrían entenderse dentro de la rectoría. Y bajo esa premisa, evidentemente, como hay una aplicación obligatoria de estas normas, también hay una aplicación supletoria que establece a las demás entidades del Sistema Nacional de Bienes del Estado, ¿no? O sea, todos los que no son SBN, GORES, ¿no? Ellos pueden recurrir a estas disposiciones de inmatriculación en forma supletoria. Y en la medida que, por ejemplo, no tengan un instrumento normativo interno que regule este procedimiento. Lo más común son las municipalidades, ¿no? Hay municipalidades, creo que la mayoría, no tiene regulado el procedimiento de incorporación de bienes. Entonces, lo que pueden hacer es recurrir en forma supletoria a la normativa del SBN, ¿no? En forma supletoria, porque como les digo, también incluso en temas de municipalidades, la autonomía que les confiere la Constitución, de una forma las excluye un poco, no en todo sentido, del ámbito de aplicación del Sistema Nacional de Bienes del Estado. Y finalmente tenemos que este procedimiento es de oficio. ¿Qué es lo que entendemos cuando decimos que es de oficio, ¿no? Pues, aunque suene un poco obvio decirlo, que no es de parte. Y eso quiere decir que si, por ejemplo, un particular formula un pedido para que un predio se inmatricule, no es que este pedido dé mérito bueno, o active todo el mecanismo interno de la entidad que esté destinado a que el predio se incorpore, sino que la entidad será quien determine, de acuerdo a su capacidad operativa, ¿no? O sus prioridades en cuanto a apoyo, por ejemplo, si es que va o no va a hacer el procedimiento. No está obligada a actuar en función al requerimiento de un particular, sino este requerimiento, si queremos llamarlo así, podría catalogarse como una petición graciable, ¿no? O sea, únicamente lo pides como una especie de gracia de la entidad, ¿no? Pero no es que esté obligada a dártelo. O sea, la entidad determinará, de acuerdo, como les digo, a sus prioridades, si es que va a iniciar o no este procedimiento. Pero en ninguna medida la obliga a poder ejecutarlo. Por eso se tiene que es de oficio. Igual, ¿no? Si por ejemplo yo quiero comprar un bien del Estado, que es lo común, ¿no? Que una persona posee un bien del Estado y lo quiere adquirir por venta directa y de repente el bien no está inmatriculado, ¿no? No es que yo pueda hacer el match, ¿no? O sea, no es que yo puedo vincular la venta con la primera de dominio. Son actos separados. O sea, si bien yo pido la venta y el pedido de venta puede motivar a que el área que evalúe la venta notifique, ¿no? O comunique al área que ve la inmatriculación que hay un predio no inmatriculado, no es que esta área que ve la inmatriculación lo va a hacer. O sea, lo va a hacer en la medida que su capacidad operativa y sus prioridades no se antepongan a este requerimiento. ¿Ya? Esa es la lógica en teoría de un tema de oficio. O sea, no hay procedimiento que vincule a ambos. Salvo que hubiera, por ejemplo, procedimientos especiales, que ya son especiales porque justamente hay un marco legal específico que sí establece esta obligación. Este es el caso, por ejemplo, del decreto legislativo 1192, ¿no? El tema de expropiaciones, y también de la ley 30.327, ¿no? Que regula lo que son las servidumbres para proyectos de inversión. Ya aquí sí hay una obligación, se puede decir, o se vinculan, ¿no? Se relacionan estrechamente el derecho pedido de la entidad con la inmatriculación, que obviamente es un presupuesto para poder otorgar el derecho. ¿Ya? O sea, sí se vinculan y sí se obliga a la entidad a inmatricularlo, ¿no? En un plazo determinado, incluso en algunas ocasiones. Entonces,
como les decía, el único supuesto en el cual esto ocurre. En los demás casos, se entiende que es un acto meramente graciable, bueno, un pedido graciable y es un trámite de oficio, ¿no? Como ya les he mencionado. Bien, sigamos. Asimismo, como es lo que ya decía, ¿no? Esto se tramita de forma independiente a cualquier acto de administración o disposición, que es lo que ya creo que ampliamente lo he comentado. Igual si hubiera dudas, normal pueden preguntar y le respondo. Y aquí, claro, algo que también señalan, que es que se puede efectuar en forma masiva. ¿Esto por qué lo ponen? ¿No? Esto lo pusieron en realidad con el objetivo de poder de alguna forma inducir a las entidades a que no hagan pequeños gastos para pequeños terrenos, sino que tal vez hagan un solo gasto para todo un terreno. ¿Qué quiere decir? ¿No? Imaginemos, por ejemplo, que, no sé, ¿no? Que tengamos tal vez dos predios colindantes y que uno se matricule primero y que otro se matricule después, ¿no? Obviamente acá hablamos de un doble gasto, gastos, ¿no? Operativos, ¿no? Entonces, en cambio, si por ejemplo, y es lo que ya hace la SBN, hace ya más o menos un par de años, que es identificar varios predios y trabajar por zonas, ¿no? O sea, si por ejemplo tenemos, de repente, no sé, en el distrito de Orocho Prado tenemos 60 inmuebles no matriculados, pegamos en un solo viaje y todos los levantamos, ¿no? O sea, se hace ahí, por ejemplo, lo que es el levantamiento topográfico, ¿no? De cada uno de ellos, para ya empezar, como les voy a comentar más adelante, el procedimiento de incorporación, ¿no? A ver, segundo. Ya. Ya, o sea, o sí, miren, por ejemplo. Tenemos acá un predio, ¿no? Y aquí tenemos otro predio, ¿no? Y aquí otro predio, ¿no? Y así, ¿no? Y todo esto acá está dentro del ámbito de un distrito, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que se busca con la forma masiva de matriculación es que se trabaje por grandes matrices, ¿no? O sea, no predios chiquitos, sino todos juntos, o tal vez si son de repente colindantes, ¿no? Unirlos, ¿no? Y formar una gran matriz, ¿no? Para poder inmatricularlos. ¿Ya? ¿Y cuál es, obviamente, el propósito, la finalidad de este procedimiento? Es identificar, ¿no? Delimitar los predios del Estado. ¿Ok? Sigamos con el resto. Este procedimiento tiene, como todos los procedimientos, etapas, ¿no? Las etapas, en este caso, son 7. ¿Ok? La primera etapa es la que se refiere al diagnóstico. La segunda es lo que se refiere a la anotación preventiva, que es algo que no había antes. Y luego explico por qué se colocó, ¿no? Luego tenemos lo que es el informe técnico legal, ¿no? Que es básicamente el informe que emite el abogado y el ingeniero, en el que fundamentan las razones legales y técnicas por las cuales procede o no procede la inmatriculación. Y en base a se emite una resolución, ¿no? Que es la que ya resuelve disponer la primera de dominio del bien. Luego hay una publicación, luego se inscribe en el registro y luego se inscribe en el SINAVIP, que es un registro no jurídico que gestiona el SBN. ¿Ok? Bien. En cuanto al diagnóstico, como sabemos, esto en realidad es una etapa muy importante. ¿Por qué no? Si, por ejemplo, a uno le duele el estómago de repente, o le duele el brazo, o algo así, va a un médico, ¿no? Y el médico, ¿qué es lo que hace? ¿No? El médico lo que hace es diagnosticar qué es lo que te pasa, ¿no? O sea, en función a lo que tú le dices, él evalúa a través de estos exámenes, ¿no? Te hace pruebas, y en función a las evidencias objetivas que él obtiene, determina cuáles son los problemas de salud que tienes, ¿no? Y en función a eso te da, obviamente, medicamentos para poder arreglarlos. La misma lógica ocurre con el saneamiento, ¿no? O sea, un diagnóstico en un saneamiento tiene esa finalidad, identificar cuáles son los defectos, los problemas que existen en un bien determinado, ¿no? Y para esto, claramente lo que se requiere es información. Información verídica o lo más verídica posible que nos ayude a determinar cuáles son las características, cuál es la situación del bien. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos primero, por ejemplo, lo que corresponde a identificar el ámbito, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser el área sobre la cual vamos a desplegar toda nuestra actividad, ¿no? Para poder determinar si el predio cumple o no cumple las condiciones para poder ser inmatriculado. Entonces, ese es el primero, identificar el ámbito. Lo segundo se refiere a lo que es recopilar información, ¿no? Y aquí hago un pequeño énfasis en la pertinente. ¿Por qué?
Porque había una mala práctica, y asumo que la hay todavía, de, de tratar este procedimiento como un trámite meramente mecánico. ¿Qué quiere decir, no? Llegaba el oficio, el memo, lo que sea, y de forma mecánica se oficiaban a 5 entidades, ¿no? A la municipalidad estatal, a la provincial, a COFOPRI, al Ministerio de Cultura, ¿no? Interculturalidad para el tema de comunidades, ¿no? Y así, ¿no? Por ejemplo. Y era como un trámite automático. Llegaba y oficiaba así. ¿Y qué ocurría? Como pasa, y a todos nos pasará, los que trabajamos en el Estado, o incluso también en el ámbito privado, las entidades a veces no responden a tiempo o demoran en responder estos requerimientos. Sea porque de repente tienen demasiada carga laboral y no tienen capacidad para poder, o sea, capacidad operativa me refiero, ¿no? Para poder responder estos requerimientos, o sea porque en realidad no cuentan con información suficiente, o sea porque en realidad tienen información. Una búsqueda catastral, ¿no? Y la entidad pide, ¿no? Sonar que te otorgue un certificado de búsqueda catastral. ¿Ok? Eso para determinar que está o no inscrito. Para determinar si es que hubiera o no propiedad, ¿qué es lo que se hace? ¿No? Se envían oficios, por ejemplo, ¿a quién? A las entidades que pueden tener información vinculada con propiedades. La municipalidad provincial, por ejemplo, COFOPRI, que tenía propiedades, ¿no? La municipalidad también el distrito, ¿no? Y así, ¿no? Sucesivamente. O sea, todas las entidades que tengan que ver o puedan tener información sobre propiedades se ofician, ¿ya? Luego tenemos que descartar si estamos frente a un predio de propiedad comunal. Entonces, para lo cual, ¿a quién oficiamos? Tenemos que, por ejemplo, el Ministerio de Cultura tiene un viceministerio que es de interculturalidad, que tiene un registro de comunidades, ¿no? Entonces, a ellos, para preguntarles si es que de repente en este ámbito tienen en su registro a una comunidad identificada. Y también se le comunica, obviamente, al gobierno regional, que también maneja esa información. Entonces, tenemos ahí ya un montón de requerimientos. Y también, casi por default, se oficiaba al Ministerio de Cultura, ¿no? Para que nos señale o para que señale si es que hubiera en el territorio algún tipo de vestigio arqueológico, ¿no? Básicamente. Entonces, ¿qué pasaba? A veces, más comúnmente las municipalidades o los GORES no respondían los requerimientos o demoraban en responder mucho. Y mientras eso ocurría, el procedimiento quedaba estancado. Y como saben, eso no es ideal para nadie. O sea, que un procedimiento quede estancado genera molestia tanto al funcionario como también a la persona que está esperando que concluya para poder ya iniciar otros procedimientos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Para poder determinar de repente qué información es relevante y no es relevante, tenemos que identificar si es o no pertinente. Y tal vez la información que no es pertinente o no es muy relevante para la evaluación que estamos emprendiendo, tal vez de esa información podríamos prescindir y continuar con el procedimiento. Porque no es que te diga el trámite que tú tienes que tener ABCD, o sea, no es que debes tener sí o sí las respuestas de esas entidades, sino que tú puedes decidir de acuerdo obviamente a tu opinión técnico-legal, ¿no? Y más que todo, ¿no? A tu criterio, si es que hay información realmente necesaria y si hay información de la cual tal vez puedes prescindir. Entonces, cuando ya tienes esa información, como les digo, la información estrictamente necesaria, pues tú podrías tranquilamente continuar con el procedimiento, ¿ya? Luego de eso, claramente hay una etapa, ¿no? En la cual el predio se inspecciona. Antes, con la directiva anterior y la anterior incluso, no había una inspección tan profunda en el bien, o sea, era básicamente somera y por los bordes, pero ahora sí es un poco más profunda. ¿Por qué? Porque la inspección sirve justamente para identificar dos cosas. Si hubiera en el bien dominios públicos o si hubiera en el bien ocupantes. Y como saben, estos ocupantes son potenciales propietarios, porque desconocemos cuáles sean los documentos con los cuales ellos pueden acreditar su dominio. Entonces, a veces no están registrados en el registro, a veces no están tampoco en la municipalidad, pero pueden estar físicamente, y quién sabe, pueden contar con un documento que tranquilamente puede acreditar su dominio, y como no están obligados a escribirlo en el registro, pues no podría, o sea, la acción de inspección que omita este paso
estaría desconociendo y por ende vulnerando la propiedad que ellos tendrían en el área. ¿Okay? O sea, esta parte es muy importante, tanto para constatar ocupaciones, como también para poder obtener la información gráfica, ¿no? Las coordenadas del perímetro del inmueble que vamos a inmatricular, ¿no? Ya para eso se verán los métodos que se usan. Luego de esto de acá, obviamente con todo esto de acá tenemos que se elaboran planos, ¿no? Y obviamente de ahí se solicita, ¿no? Es lo ideal, ¿no? Un certificado de búsqueda catastral, que según lo que se señala allí es un certificado vinculante, ¿ok? O sea que lo que diga el informe técnico que fundamenta el CBC va a vincular al momento en el cual ustedes presenten el pedido de inmatriculación al registro, ¿ok? Únicamente, obviamente únicamente a partir de la vigencia de la norma, ¿no? Y luego tenemos finalmente el informe diagnóstico, ¿no? Que ya determina si es que la propiedad es del Estado o no es del Estado. Y ya en función a esto ya se sigue o no con el procedimiento. Bien, si tenemos ya, ¿no?, que el predio es propiedad del Estado, ¿no? Ya hemos hecho la indagación, hemos obtenido información y todo lo demás, ¿qué se hace, no? O sea, antes no estaba prevista una etapa de preventivas, porque no se pensaba en eso. Eso se previó básicamente, si mal no recuerdo, para la 1192 y para los trámites que están vinculados con la ley 30.230, ¿ya? Porque son trámites que están relacionados con temas de inversión y obviamente su importancia implica que tengan ese nivel de anticipación de publicidad, ¿no? Para poder garantizar de que el acto final tenga eficacia registral. Que esa es básicamente la finalidad, ¿no?, de una preventiva. Entonces, ¿qué pasa? Ocurría que en muchos casos las primeras de dominio que tramitaba la SBN y que vamos a sumarle incluso la dificultad que traía consigo el hecho de que la información no llegaba y que muchos procedimientos estaban paralizados, ¿ya? Eso generaba de que los predios se encontraran desprotegidos a nivel registral y no había ningún anuncio de publicidad de que estaban siendo evaluados, bueno, de que estaba, perdón, siendo evaluada su incorporación al Estado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo ideal ante esta circunstancia? Porque también ocurría que de repente la entidad o la SBN hacía todo el procedimiento, emitía la resolución, y cuando quería inscribirlo, se daba con la sorpresa de que parte del predio, otra vez todo el predio, ya se encontraba inmatriculado a favor de un particular. Entonces ahí ya el Estado se quedaba desprotegido y únicamente le quedaba la opción tediosa y la que nadie quiere llegar de demandar, ¿no?, judicialmente, tal vez el mejor derecho de propiedad, la nulidad del acto jurídico que motivó la inscripción del dominio del particular, etc. ¿Ya? Entonces, un poco iba por ahí esa dificultad. Entonces, viendo estas dificultades que en la práctica se han dado, lo que se consideró pertinente fue incorporar el supuesto en el cual la entidad puede dar publicidad de que se encuentra tramitando un procedimiento de incorporación, ¿ya? Y para esto justamente es la preventiva, que lo que hace es garantizar la eficacia de la inscripción definitiva. Básicamente eso. Entonces, ¿qué es lo que se requiere para la preventiva? Se requiere, claro, obviamente, identificar el ámbito con un plano perimétrico de ubicación y, claro está, dar la garantía de registro de que el bien no esté matriculado, ¿no? Y eso se da con un CBC, ¿no?, con un certificado de búsqueda catastral. Esta preventiva tiene una vigencia de 6 meses que pueden ser prorrogados por única vez y obviamente por el mismo plazo. O sea, todo junto en macro un año, ¿no?, que puede ser la preventiva, que es un plazo más que prudente para que cualquiera pueda culminar un procedimiento de inmatriculación. Luego, ¿qué pasa, no? Obviamente, vencido el plazo, esta preventiva caduca de pleno derecho. Esa mención es importante porque, por ejemplo, como ustedes también saben o no sabrán, ¿no?, pero también se va a comentar, en el procedimiento especial de saneamiento de predios del Estado, el regulado por el Decreto Supremo 130-2001-F, también había dentro del procedimiento un tema de una preventiva, ¿no? O sea, se anotaba preventivamente el procedimiento. Y hay un montón de partidas que tienen únicamente la preventiva anotada, ¿ya? Y nunca se ha escrito la definitiva. Entonces, la pregunta que muchos se hacían era si estas preventivas caducaban, ¿no?, de pleno derecho. Y resulta que han habido pedidos de cancelación de la preventiva, ¿no?, por caducidad de la preventiva, que se han formulado al registro y que algunos de ellos han sido apelados. Y ya el Tribunal Registral ha señalado también en varias resoluciones que estas preventivas no caducaban. O sea, las preventivas caducarían en estos casos únicamente si es que la ley lo previera. Entonces, es importante siempre que si un procedimiento diseña
o prevé como etapa que se anote preventivamente el procedimiento, también prevea, para evitar estas molestias de partidas que tienen información incompleta o imperfecta, que también estas preventivas tengan un plazo perentorio y que vencido este plazo caduquen de pleno derecho, ¿no? Esto para obviamente evitar, como ocurrió en el saneamiento, que teníamos preventivas de repente anotadas en el año 2005 y que hasta el día de hoy seguían en teoría vigentes, ¿no? Y eso obviamente genera una situación de inseguridad, ¿no? E incertidumbre, que es lo peor, ¿no? Que es en teoría lo que no busca el registro. Y tampoco las entidades, ¿no? Obviamente. Bien, eso, ¿no? Y luego de esto de acá también se prevé un mecanismo igual de corrección. Si es que ocurre, por ejemplo, que la preventiva afectara a particulares, ¿no? Se prevé la posibilidad de que se pueda levantar, ¿no? Si es que levante, ¿no?, la preventiva para evitar seguir afectando a este particular. Bien, ahora ya más o menos hemos comentado el procedimiento y ahora nos preguntamos, ¿no? ¿Qué pasaría si en el transcurso del procedimiento descubrimos que hubiera propiedad privada? ¿Ya? ¿Qué hacemos en estos casos, no? ¿O qué sería en estos casos? ¿O qué haríamos si, por ejemplo, nos enteramos de que, no sé, yo, por ejemplo, soy dueño de un predio ubicado en tal lugar que no lo he matriculado y me entero de que el Estado está inmatriculando un terreno que involucra mi predio? ¿Qué puedo hacer yo para defenderme? O sea, ¿cómo puedo yo garantizar de que el Estado no afecte mi propiedad? Y aquí tenemos a continuación lo que es la oponibilidad, ¿no?, de los derechos preexistentes. La oponibilidad es algo tan sencillo como el hecho de que dos derechos, o si quieren dos pretensiones, rivalizan, ¿no?, se encuentran en confrontación y solamente una de ellas prevalece, porque tal vez cumpla con determinadas condiciones o porque tal vez merezca mayor tutela legal, ¿no?, que otra, ¿ya? Entonces, en estos casos, se dice que un derecho o una pretensión se opone o prevalece sobre otro, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, tendríamos un supuesto en el cual el Estado estaría iniciando un procedimiento a partir del cual quiere demostrar que determinado bien es de su propiedad. Y tenemos un particular que dice y tiene documentos para acreditar que este bien en realidad es propiedad del particular y no del Estado. Tenemos dos pretensiones, dos derechos que rivalizan, ¿no?, que están en conflicto. ¿Cómo se define ese conflicto? Pues bien, el artículo 111.1 del reglamento establece que si es, por ejemplo, propiedades particulares, esta propiedad se puede acreditar con un documento público, un documento privado de fecha cierta, ¿no?, legalmente otorgado y que contenga la información técnica que permita identificar el predio. ¿Qué pasaba antes? Antes, con la directiva que regulaba este procedimiento, que creo que es si mal no recuerdo, es la directiva 01-2016, solamente se preveía la posibilidad de que el Estado retroceda o no afecte propiedad privada en el caso que un particular cuente con un documento público otorgado válidamente, ¿ya? Como si el Estado pudiera definir que un documento público específico, bueno, o el SBN de repente, que este documento ha sido otorgado no válidamente, ¿no?, cuando es una labor que corresponde por origen a los jueces. Y obviamente esta regla, o sea, el exigir tanta formalidad a un particular para que demuestre su propiedad, esta regla de alguna forma desconocida o limitaba los alcances de la oponibilidad del derecho de propiedad particular. ¿En qué sentido? ¿Y por qué lo digo? Los que son abogados tal vez sabrán, y los que no también les voy a contar. Tenemos algo que denominamos los plenos casatorios, que son básicamente reglas vinculantes que establecen las Cortes Supremas, ¿no?, en sus reuniones. Entonces, estas reglas de alguna forma vinculan a todos y se refieren a asuntos específicos que tal vez estén en conflicto en el derecho. Un pleno muy conocido, que es el séptimo pleno casatorio civil, se refirió a un conflicto entre un embargo inscrito y una propiedad no inscrita. O sea, ¿qué pasaba? Que había un embargo X, de alguien que debía a alguien, se escribió el embargo en la partida, pero obviamente hay un trámite especial que es una tercería de propiedad, se pidió que se excluya el bien porque ya había sido transferido a favor de otra persona. O sea, que el deudor ya no era dueño del inmueble. Entonces, ¿qué pasaba aquí, no? Esta propiedad transferida en teoría se acreditaba con un documento de fecha cierta. ¿Ya? Si hacemos una especie de escalafón, si quieren, o una especie de
de tratar de organizar, ¿no? Cómo es que tal vez se pueden clasificar los tipos de documentos que pueden servir para acreditar la propiedad. Podríamos tener, eso lo voy a guardar un segundo, podríamos tener de repente, esto no sé cómo borrarlo, ya, ya, ok, voy a tener, ya, acá, mira, podríamos tener, por ejemplo, en primer lugar, al documento privado. Disculpen la letra, ¿ya? Que esto queda un esfuerzo. Documento privado, ¿no? Es un documento privado, es algo tan simple como un documento que de repente ustedes y yo mañana nos juntamos y firmamos, ¿no? No sé, ¿no? Ustedes me ven en su casa de repente, y hacemos una hojita cualquiera, nos agarramos una hoja cualquiera, como modelo, simple, sin mucha formalidad, y ponemos acá, no sé, ¿no? Francisco, ¿no? Compra la casa de Jorge, ¿no? Jorge, bla. Y ponemos el precio, bla, bla, bla. Cada uno lo firma y queda. O sea, eso es un documento privado, ¿no? O sea, no tiene mayor tipo de revestimiento, ni hay ninguna autoridad que tenga un tipo de atribución que diga que este documento es válido o es algo así. ¿Ya? Es un documento privado. Luego de este documento tenemos, por ejemplo, documentos que son de fecha cierta. ¿Ya? Ya cuando hablamos de fecha cierta, hablamos de cosas más fuertes, ¿no? O sea, ya hablamos de un documento que no solamente ha sido elaborado por dos particulares, sino que también tiene determinada característica que da certeza sobre la fecha o el día en el que se celebró. ¿Esto para qué nos sirve? Por ejemplo, si ustedes quieren adquirir un predio del Estado vía venta directa, un supuesto de adquisición es la venta directa por posesión. Y esta posesión debe demostrarse con anterioridad al 2010, ¿no? Momento en el cual entró en vigencia la ley 29618, que declaraba o declara, ¿no? La imprescriptibilidad de los bienes de dominio privado del Estado. ¿Ya? Se entiende de que no puedes tener propiedad después de esa ley. Entonces, estos documentos de fecha cierta podrían probar que uno ha adquirido propiedad antes de que esta ley entre en vigencia, por ejemplo. ¿Ya? O también puede servir, si es que también lo queremos, para un procedimiento de prescripción, ¿no? Si hablamos de un periodo particular, ¿no? Que queremos prescribir. O sea, esta fecha cierta va a dar certeza del momento en el cual se celebró el contrato, ¿no? Y es básicamente un medio de prueba, ¿no? Para estos casos que les he comentado. Un documento típico que se atribuye que es de fecha cierta es obviamente la minuta, ¿no? ¿Qué más también tiene esta condición? Si por ejemplo tengo un contrato y por X motivo lo he presentado a una entidad y tengo un sello de recepción, obviamente hacer una entidad la que pone el sello y la fecha en la cual se da, también le da fecha cierta a ese documento, ¿no? Una entidad, por ejemplo. Ok, luego de esto tenemos el tercer documento que tiene más formalidad y más peso, obviamente, que se origina como consecuencia de la minuta, que es la escritura pública. Aquí, por ejemplo, ya vemos que hay la intervención de una persona que tiene la atribución legal, normativa, de dar fe de actos. Entonces, aquí, por ejemplo, el notario público da fe, además de la fecha, de la capacidad de los otorgantes y también de la comparecencia de ellos ante su despacho. O sea, ya da mayor certeza, ¿no? Sobre esto. Y ya, bueno, por último, ¿no? Tenemos de repente tal vez la inscripción registral, ¿no? Que es ya lo máximo, ¿no? Se puede decir, ¿no? Que ya tiene un revestimiento de presunción de validez, ¿no? Altísimo en cuanto a nuestro ordenamiento jurídico. Bien. Entonces, estos son básicamente los tipos de documentos. Antes, la directiva establecía de que únicamente podía el Estado reconocer propiedad ajena si es que presentabas una escritura pública. ¿Ya? Y eso, como les decía, desconocía el pleno que les comenté, que le daba eficacia de oponibilidad al documento de fecha cierta. Entonces, al día de hoy, ya se ha considerado, por ejemplo, dentro del reglamento, la posibilidad de que también el Estado pueda respetar la propiedad privada preexistente cuando el privado exhiba un documento de fecha cierta. ¿Ok? Sigamos con esto. Bien, luego de esto tenemos algunas actuaciones finales que ya son como resultado de haber ya indagado, ¿no? La propiedad y todo lo demás, ¿no? Ya determinado con precisión de que el predio es del Estado y que no hay nada ahí, ya se emite el ITL, ¿no? Que es el informe técnico legal, según el cual obviamente se fundamenta de que el Estado ya ha adquirido, bueno, es dueño del predio, ¿ya? Y luego de eso se emite la resolución, ¿no? Que es ya en la cual se dispone la primera dominio del bien, ¿no? Esta resolución se publica en un extracto en el diario El Peruano, en un diario de circulación regional.
Antes del decreto legislativo 358 se publicaba toda la resolución. Y como ustedes, algunos deben saber, el costo de publicar en un diario es altísimo. Entonces, imagínense cuánto gastaba el Estado o cuánto gastaban las entidades para poder sanear sus bienes. Entonces, a fin de también poder disminuir los costos asociados al saneamiento, se optó por algo más útil, ¿no? Que en vez de publicar toda la resolución, únicamente se publique un extracto de ella, ¿no? Para evitar claramente de que, bueno, reducir los costos que incurrían las entidades, ¿no? Pues a veces hay entidades que no sanean por falta de presupuesto. Entonces, eso ocurre, ¿no? En muchas entidades. Entonces, para poder incentivar el saneamiento, se trata de establecer reglas que reduzcan los costos. ¿Ok? Esta publicación, como toda publicación, tiene como finalidad poner en conocimiento de otros que se está realizando algo, ¿no? Este conocimiento tiene una consecuencia clara, ¿no? Que de repente un posible afectado con este acto pueda defenderse, tenga oportunidad de defenderse, ¿no? ¿Y cómo se defienden? A través de la oposición, ¿no? O sea, se pueden oponer de repente, ¿no? Al acto que les afecta, ¿no? Para esto, en este caso, tienen 15 días, ¿no? Para oponerse, ¿no? Luego de la publicación. Luego, el contenido de la publicación, obviamente, debe tener el nombre de la entidad, ¿no? La descripción de la ubicación del predio, el área y el centroide, ¿no? No las coordenadas de cada vértice, sino únicamente el centroide, para que con eso ya se pueda más o menos gráficamente determinar dónde es que se ubica el bien, ¿no? Y finalmente, como no cuesta mucho, ahí no cuesta en realidad, se publica el texto completo de la resolución en la página web de la entidad, ¿no? Esto ya para dar mayor, de repente, detalle al afectado, ¿no? Para poder indagar un poco más de dónde es que recae el acto, ¿no? Luego de esto tenemos, obviamente, la inscripción, que, como les decía, puede darse, incluso puede darse sin que esta resolución se consienta, ya que en cuyo caso se podría escribir, pero se escribiría con la carga de que la resolución que ha fundamentado la inscripción no está consentida, ¿no? Y esa carga se levantaría realmente con la constancia, ¿no? De que ha quedado firme, ¿ya? Entonces se emite la resolución y se puede o no agregar, como les digo, la constancia de que quedó firme con la contingencia que les he mencionado, ¿no? De que se escriba con carga o sin carga. Y únicamente se va con la resolución y el plano perimétrico de ubicación y la memoria descriptiva, ¿no? Para poder identificar el ámbito que involucra esta primera de dominio. Finalmente, para que obviamente el Estado tenga identificados los bienes que se incorporan y disponer, ¿no? Una mejor gestión sobre ellos, tenemos a lo que es y se exige al día de hoy con mayor énfasis al registro en el SINAVIP, ¿no? De estos actos, ¿no? Para que el Estado tenga, obviamente, en su base de datos esta información. ¿Ok? Bien, a continuación voy a exponer sobre lo que son la inmatriculación en zona de playa protegida. Si hubiera una pregunta sobre el tema que acabo de desarrollar, agradecería que la puedan hacer ahora, ¿no? Ya sea por el chat o sea por su micro. A ver, Kelly ha levantado la mano. Adelante, Nelly, tiene activado el micrófono, por favor. Nelly. Nelly, sí. Van tres. Nelly. Nelly, Karina, ¿puede activar su micrófono? Ya, ahora sí, buenas noches, en el departamento de Tacna. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto. Una consulta, ¿requirió usted para el procedimiento de primera inscripción de dominio la publicación? Quería que me aclare, creo que actualmente con la modificación del reglamento señala que la publicación puede ser en el diario El Peruano o el diario de mayor circulación. Así es. Ah, ya, entonces como en la diapositiva sale extracto en El Peruano y circulación regional, hay un poco que me estaba confundiendo. No, sí, como le digo, o sea, es solamente un extracto de la resolución en el peruano y en un diario de mayor circulación regional. Nada más. Ese sería lo que exige el reglamento para estos casos. ¿Ok? Siguiente pregunta. Creo que sigue Roxana Díaz.
Bien, pasamos con Roxana Díaz. Buenas Roxana noches. Díaz. Buenas noches. Sí, gracias por la información y el tiempo. Sí, la consulta iba sobre el registro del SINAVIP. ¿Ese es para que se le asigne el código CUS? Así es, efectivamente. La consecuencia de que los documentos sean remitidos a SINAVIP es que se asigne un código CUS al bien. Ahora, hay dos tipos de código CUS. Tienen el CUS definitivo y tienen el CUS provisional. ¿Ya? Para el CUS, por ejemplo, el CUS provisional, en supuesto que no tengan tal vez la resolución o algo así, o estén en trámite, ustedes lo pueden pedir a la SBN únicamente con una DJ, ¿no? Si son entidades, con una DJ. Le firma la DJ y se les puede asignar un CUS provisional. ¿Ok? Ya. Para hacer una pregunta específica, Sí. yo trabajo para una UGEL. En el caso de nosotros, para la asignación del código CUS para los predios de los colegios, tendría que la UGEL solicitarlo a la SBN. Ya, en el tema de UGELes, hay un tema, ¿no? Que la verdad que no, hay una complicación. En teoría las UGELes hacen una gestión directa, ¿no? De los colegios, pero para el tema de pedir el código CUS, solo el código CUS, no tendrían ningún tipo de inconveniente. Pero ahora, para aprobar actos de administración, ¿no? Sobre bienes del Ministerio de Educación, por ejemplo, o del GORE, creo que sí hay algún tipo de inconveniente, me parece. Pero para el CUS no, el CUS es un trámite que cualquiera lo puede hacer, ¿no? De identidad, se puede decir, ¿no? Para saneamiento del GORE. Claro, por ejemplo, saneamiento del GORE, ¿no? Sería, ¿no? Si fuera, ¿no? Un bien que está administrado por el GORE, sería el GORE, en este caso. Ya no lo podría hacer la UGEL. Claro. Ahora, hay, por ejemplo, alguna resolución que emitió en su momento el Tribunal Registral sobre un tema de prescripción adquisitiva de dominio a favor de UGELes, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, se analiza creo yo, con precisión, por qué las UGELes, al no tener capacidad jurídica ni tampoco competencia, no pueden sanear o no pueden vincular, ¿no? O obligar a la entidad a la cual dependen, ¿no? Con sus actos. O sea, por ejemplo, no es que el UGEL pueda, por ejemplo, adquirir un derecho o una obligación a favor del GORE, ¿no? Si es que no tiene obviamente internamente atribuida esta función, no lo puede hacer, ¿no? Porque sería una actuación que excedería de su competencia. Ay, me lo entendí. Gracias. Sí, ok. Siguiente, creo que es segundo. Jimmy Guerra. Jimmy, ok. Doctor, buenas noches, del departamento de Purímac. ¿Cómo está? Mucho gusto. Justamente igual que la colega anterior, Sí. menciona, igual nosotros trabajamos en una UGEL. El tema es que nosotros, voy a ser puntual, tenemos los documentos, los antecedentes de un terreno que fue donado por una comunidad, pero esa donación fue inscrita en registro, digo, ante un notario en los años 80. Pero esa donación, esa minuta, bueno, no se puede conseguir, no se tiene, ¿no? Pero sí se tiene los siguientes documentos. ¿Qué hizo la UGEL? Dio en cesión de uso al gobierno regional, a un representante del gobierno regional, subregión. Entonces, si yo, mi pregunta es, ¿se puede hacer el saneamiento físico legal mediante este método? ¿O qué método plantearía usted? Y bueno, no teniendo el gobierno regional ahora de Apurímac, ¿no? Bien. A ver, para seguir un poco la línea, tenemos que es un bien que ha sido donado por una comunidad a un colegio, ¿no? Y pero que este acto de transferencia, que ha sido en teoría otorgado ante un notario público, no se encuentra, no está extraviado. Pero me decía que la UGEL, creo, había otorgado ese bien en uso a alguien más. ¿Ese era el otro acto? Don Jimmy. A ver si puede. Sí, ingeniero, sí, la UGEL Ya. dio en cesión de uso a la subregión Chanca, representante del gobierno regional en la entidad. La pregunta es, ¿el bien inmueble está registrado a favor de la comunidad o no?
A ver, Jimmy. No está inscrito. Es un terreno que no tiene título de propiedad. Ya, si no tiene propiedad a favor de comunidades ni de particulares, sea en el registro o sea fuera del registro, porque ten en cuenta también esa indagación, si usted tiene la posesión, podría sanearlo, pues, ¿no? Ahí, por ejemplo, que aún no hemos tocado hoy día, pero es la semana, la clase siguiente, que es saneamiento, usted puede sanear con dos casos, ¿no? Puede sanear con propiedad, que conste en un documento, o puede sanear con posesión, nada más. Si sanea con propiedad, la inscripción del derecho se efectúa de frente a favor de la entidad. Si sanea con posesión, que es lo ponen nada más en la DJ, se inscribe a favor del Estado y al día de hoy se inscribe automáticamente una afectación en uso a favor de la entidad que hace saneamiento. Entonces, si el bien no está registrado a favor de la comunidad y tampoco fuera de registro, se puede establecer si es propiedad o no de la comunidad, por la posesión podría sanearlo, aplicando, como le digo, el procedimiento especial de saneamiento que establece el tubo de la ley 29151 y su reglamento. Muchas ¿Okay? gracias. Muchas gracias. No, encantado. ¿El que sigue quién es? Segundo Jacome, ¿puede activar su micrófono, por favor? Buenas noches, doctor Francisco. Una pregunta. Adelante, por favor. En un procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio de bien inmueble urbano, de propiedad de un tercero inscrito en los registros públicos, ¿el notario tiene la obligación de notificar a la SBN? Si está registrado a favor de terceros, no. La siguiente pregunta. En caso de que el funcionario de la SBN se opone, ¿en qué infracción administrativa, penal o civil incurre? Ya, esa es una buena pregunta y una pregunta también bien interesante. ¿Ya? ¿Qué pasa? Hay dos visiones, bueno, claro, dos políticas de gestión, ¿no? Se puede decir en cuanto a los bienes del Estado. ¿Ya? Una política que es un poco más conservadora, que va en el sentido de defender a capa y espada todo lo que fue el Estado. Y otra política tal vez de tendencia más liberal, ¿no? Que es como que no tener un poco esa visión. Actualmente, la SBN tiene la visión de proteger a capa y espada lo que es del Estado, así hubiera duda de que fuera o no fuera. ¿Ya? Eso para empezar. ¿Por qué? Porque también es cierto que se han abierto en su momento un montón de procedimientos disciplinarios para sancionar tal vez la omisión de acción ante la defensa de un bien del Estado. ¿Ya? Que eso se ha ocurrido en realidad en muchos casos. Entonces, ante la duda, mejor defiendo o me pongo a veces proponerme. Sobre la infracción, ahí está el caso. Han habido casos, por ejemplo, y los he visto, en los que de repente el notario público se confundió en el número de partida, ¿ya? Al momento de efectuar la publicación. Y al confundirse en la partida, la SBN se opuso al trámite, porque justo la partida coincidía con que era un predio del Estado. Entonces se opusieron al trámite. Pero luego se determinó que en realidad era un error, y no era la partida tal, sino la partida B, ¿ya? Entonces, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba? El notario público corregía la publicación y notificaba al SBN. ¿Sabes qué, SBN? Yo me equivoqué en la partida, ha sido un error. En realidad la partida es la de acá y no la de acá que es tuya. Lamentablemente la SBN en ese caso no es que se hubiera desistido de su posición, porque entienden de que ya la oposición finiquita el procedimiento y que no hay ningún acto posterior que se pueda hacer. Ahora, para responder la pregunta concreta, que es un poco el preámbulo de por qué es que actúan así, una sanción penal o civil, yo por ejemplo estaba ensayando una que no es que aún le he acabado, pero sería tal vez un caso de responsabilidad civil, ¿no? ¿Por qué no? Porque tal vez es el actuar que debe ser demostrado, el actuar infundado y sin certeza de la entidad, la que está generando un perjuicio, un daño, ¿no? A la persona que quiere sanear su propiedad. Y tal vez por ahí se podría encauzar el caso. Ahora, yo la verdad no soy penalista, yo soy civilista, pero tal vez podría también evaluarse la posibilidad, y no lo he evaluado, de que pueda estar dentro de un supuesto de un delito de abuso de autoridad, ¿no? De repente, tendría que verse bien cuáles son los presupuestos de ese delito para poder establecer si efectivamente podría ser pasible de esa sanción, ¿no? Iría por ahí un poquito la respuesta, ¿no? Pero lo que sí seguro es que podría ser vinculado con una acción de responsabilidad. Ahora, administrativamente,
Es que también, como le digo, ahí usted tendría que demostrar básicamente de que el funcionario público que se opuso no actuó con diligencia. O sea, no indagó lo suficiente para poder oponerse. O sea, se ha opuesto sin bases. Entonces, solamente en ese caso usted podría decir, ok, él ha incumplido un deber funcional, ¿no? En ese caso. Si lo demuestra, amén. Y como le digo, en la mayoría de casos ocurre eso. O sea, ante la duda, se oponen. Así no sea propiedad del Estado, se oponen. Entonces podría simplemente agarrar y comunicar tal vez, ¿no? al organismo de control interno de la entidad para que ellos puedan evaluar, ¿no? Y pedir la información y determinar, ¿no? Si efectivamente la persona que se ha opuesto ha actuado en forma negligente o no, y si ha incumplido alguna obligación funcional de su deber. Gracias. Encantado, encantado. Siguiente pregunta, no sé quién sigue. Johnny Núñez, por favor. Active su micrófono. Doctor, buenas noches ¿Cómo está, y Yuri? con todo. Mucho Quiero gusto. hacer una pregunta. Como se está tratando los bienes del Estado, para comprar un terreno para un proyecto de una comunidad campesina, digamos, tiene que ver algo la SBN en este caso, porque hay terrenos donde la comunidad vende un terreno eriazo, depende, no tiene un valor como, digamos, venden un costo antojadizo ya, ¿no? Y la SBN tiene que mediar en esto, en algo, antes de comprar el terreno o en transcurso ya después de comprar hay que comunicar para poder sanear el terreno, doctor. Gracias. Más o menos para poder darle un contexto a tu pregunta, por ejemplo, tú eres un gore, ¿no? Y quieres comprar un terreno para un proyecto, ¿no? ¿Es ese caso? Una municipalidad. Ya una municipalidad, ya quieres comprar un terreno para un proyecto, ¿no? En la municipalidad. Ya, lo que Ujú. pasa es que el tema de la adquisición de terrenos al día de hoy, o sea, con recursos públicos, está regulado por la DGA, que es la Dirección General de Abastecimiento del MEF. Ya el SBN no tiene ahí ni un tipo de competencia. ¿Ya? Ese es el caso. Ahora, te mentiría porque no es que he revisado esa norma a profundidad. Tendría que verla y si quieres, de repente la clase que viene te doy la respuesta. Pero en la medida que la norma excluye de repente a las municipalidades de su ámbito de aplicación, si es municipalidad, lo podría adquirir bajo sus recursos. ¿Ya? Sin ningún problema. Ahora, tal vez, no sé, ensaye un poquito, ¿ya? Si partimos de la autonomía que tienen las municipalidades, ¿no? Que proviene, como les decía, de la Constitución, pues no habría razón para vincularlas con la DGA del MEF, porque son cuestiones diferentes, son autónomas en todo sentido. ¿Ya? Pero si, por ejemplo, hubiera ahí una exposición de la DGA, que como te digo, no recuerdo ahorita una, que dijera que las municipalidades también se encuentran sujetas a este control de adquisiciones, pues sí, ¿no? Tendrías que en todo caso seguir el procedimiento que establece la DGA. La DGA, eso sí me acuerdo, ha establecido un procedimiento antes de adquirir terrenos o incluso también alquilarlos, que está básicamente orientado a primero descartar que no tienen dentro de su portafolio lo que tú buscas. O sea, ¿qué quiere decir, no? Si tú, por ejemplo, quieres un terreno que tenga 1000 metros cuadrados para hacer tal proyecto en tal ubicación, lo primero que tú debes hacer es agotar los medios inmediatos que generen menos costos. O sea, ¿qué quiero decir, no? Primero preguntar al SBN, SBN, en este lugar tienes un predio que tenga estas condiciones y te dirán que no, ¿no? DGA, ¿no? En tal lugar, ¿no? Tienes este predio, te dirán que no. Y en teoría, después de eso, tú podrías optar por comprar, ¿no? Obviamente gastando un recurso público para eso. Porque ten en cuenta que todas las entidades lo que hacen es gastar recursos públicos que al fin y al cabo son de todos, ¿no? Entonces, sí debe haber siempre hay un nivel de diligencia previa antes de comprar terrenos. ¿Ok? La otra consulta era con respecto a estos terrenos privados donde venden por lotes y posteriormente ya se hace ya la habilitación urbana de oficio. Ajá. Ya, y por tanto, como usted dice, ¿no? En las calles, eso, no se inscriben o no tienen título, ¿no? Entonces el propietario, mientras está en su, digamos, inscrito en su nombre, yo tengo un claro acá, un ejemplo acá en donde vivo, cerró una calle, ¿no? O lo lotizó y lo vendió. Entonces, en este caso, ¿cómo debe actuar las entidades públicas? Porque se trata ya esto de un bien público, ¿no? Y qué hay que hacer o cómo debe hacer o cómo hay que actuar en acá, doctor. Gracias. Claro, mira, en estos casos, por ejemplo, si es que la ocupación no fuera consolidada, o sea, material que es removible, tú puedes aplicar la ley 30.230, ¿no? Que es para este tipo de desalojos.
Si ya fuera material consolidado, o sea, ya una edificación ya con toda su de cemento, por ejemplo, tendrías que recurrir ya a la vía judicial. ¿Ya? Ahora, vale también decir de que obviamente la protección, la defensa, ¿no? y la vigilancia de los bienes de dominio público competen y también responden por eso las entidades a cargo de su administración, ¿no? O sea, si por ejemplo hablamos de una vía que es la municipalidad la que se encarga de administrarlo, son ellas las que tienen que velar por eso, ¿no? Para poder, obviamente, cuidarlas. También está el caso, que también ocurre y ha ocurrido en otros lugares, de vías aprobadas como tales en de repente proyectos o ya horas recibidas, o también de oficio aprobadas, que ya en los hechos están ocupados. Entonces, ahí también, dependiendo de la posibilidad o no de desalojarlos o recuperar el bien, se podría pensar en una desafectación, ¿no? Que ya estaría básicamente orientada a transferir el derecho a favor del ocupante, que es, como siempre lo digo, una cuestión excepcional y es la última opción, ¿no? Dentro de todas las que tienes. O sea, lo primero es que el predio se recupere. Recordemos que en el Perú, y en Lima más que todo, y en otros lugares también, lo que más nos falta son espacios públicos. Entonces, ante la ausencia de espacios públicos, lo último que puede haber es dejar de lado un espacio público para poder adjudicar un particular. O sea, se debe siempre privilegiar el espacio público. ¿Ok? Esa es un poco la respuesta sobre tu pregunta. No sé quién sigue. Bien, vamos a finalizar con Luis López. Bien, Luis bien. López, active su micrófono. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Cómo está? Permítame. Se trata de aquí de un área de controversia entre dos comunidades campesinas. Esta área está ya identificada, delimitada, ¿no? ¿Qué resulta de que esta área de controversia tiene años, desde que la comunidad eh, regularizó su inscripción en registros públicos? Ahora bien, esta área de controversia ha sido tomada por ciertas personas de la otra comunidad, han hecho ya sus sembríos, han hecho su sistema de riego. La pregunta es, ¿estas personas podrían solicitar a la a SBN que esa área retorne al Estado para que después adjudicarse, o es un área que tiene que ser delimitada entre las dos comunidades, o definida entre las dos comunidades, ¿no? Gracias. Encantado. Según entiendo, es un área que está entre dos comunidades, ¿cierto? Sí, así es. Que no se sabe a quién pertenece de las comunidades, ¿no? No, es un área de controversia entre las dos comunidades. O sea que no han definido cuánto es lo que le va a corresponder a cada uno, ¿no? Claro, Ya, pero estaría. incluso, A ver, vamos a ver, ya, un segundito. Vamos a compartir pantalla. O sea, sería algo así, ¿no? Comunidad uno, ¿no? Esta de acá. Y la comunidad 2, la de acá, ¿no? Y es esta área de acá la de controversia. ¿Cierto o no? algo así. Ya. Pero la comunidad uno que está registrada hasta el límite, ¿no? O sea, no toma el área de controversia, ¿no? Pero Ah, sí ok. figura en registros públicos área de controversia con la otra comunidad. Ok. Lo que pasa es que aquí, según lo que yo veo, no habría O sea, siempre y cuando se descarte de que esta comunidad, la número 2, por ejemplo, tuviera su título o su deslinde hasta por aquí, no habría posibilidad de que el SBN intervenga, ¿no? O sea, el SBN únicamente intervendría en el caso de que esta área no tuviera, uno, ¿no? No tuviera inscripción registral y dos, no hubiera propiedad privada ni comunal, ¿no? En el lugar. Entonces, aquí, al haber aparentemente propiedad comunal, no podría ahí intervenir la SBN, ¿no? Bajo esa condición. Ese sería ahí, en todo caso, el inconveniente. O sea, el área de controversia tiene que ser tratada entre las dos comunidades en todo caso, ¿no? Así es, efectivamente. No habría nada que ver del SBN. Salvo que, como le digo, se defina de que el título de la comunidad número 2 no llega hasta esa área, ¿no? Y es un área en realidad no inmatriculada y que tampoco es propiedad de la comunidad. En ese caso sí sería, o se entendería que es propiedad del Estado y obviamente le competiría al SBN, ¿no? Su gestión, ¿no? Su inmatriculación y lo demás. Solo ahí. Ya, bueno, el área de controversia, hasta donde yo tengo conocimiento, figura en registros públicos como tal, pero eh, no sé si está delimitado con coordenadas, pero a lo que usted indica, tengo entendido que siendo como está,
aparentemente no está registrada, ¿no? Porque una de las comunidades sí está registrada hasta la delimitación, la otra no ha regularizado, pero tiene su resolución. Ahora, ahí ha habido tratos entre ambas, pero no han definido esa parte, ¿no? Entonces, Claro. al indicar, perdón, al Sí. indicar o a señalar de que esa área no está registrada, pero sí está indicada en registro como área de controversia, imagino que la SBN no podrá intervenir, ¿o sí? No, no puede. Ya hay una publicidad de que hay una controversia entre dos comunidades, ¿no? O sea, de que Por la había, publicidad. claro, Ok, así es. entendía. Ya, o sea, y las personas que están ocupando, o sea, las comunidades pueden decidir la situación de ellos en todo caso, ¿no? Claro, la comunidad que en todo caso prevalezca, ¿no? En la negociación tendrá que decidir si es que les venden o no. Ok, De acuerdo muy bien. sí. Muchas gracias. No, encantado.